Saludos a todos y todas y muchas gracias por conectarse a ver mi presentación el día de hoy. Yo les voy a exponer acerca del tema llamado ciberacoso o bien ciberbullying como parte de la investigación monográfica del curso. Bueno, para iniciar vamos a hablar acerca del marco teórico y los 6 conceptos que se escogieron para abordar la temática del ciberacoso. El primer concepto del que vamos a hablar es el de adolescencia y adultez emergente, en el que adolescente podemos entenderlo como la época de vida entre el momento que empieza la pubertad y el momento en que se aproxima el estatus de vida adulto. Es así como los jóvenes se preparan para asumir funciones y responsabilidades de la adultez en cada una de sus culturas. También la Organización Mundial de la Salud nos da una explicación o un concepto que dice que esta etapa comienza a los 10 años y culmina a los 19 años de edad, siendo después caracterizada por rasgos de la adultez emergente. Bueno, la adultez emergente comparte varias características con la adolescencia y son: la primera, la edad de las exploraciones de la identidad; la segunda es que es la edad de la inestabilidad; la tercera se dice que es la edad de centrarse en uno mismo. Como cuarto componente tenemos que la edad es la edad de sentirse en medio y por último la quinta es la edad de las posibilidades. Esta adultez emergente comprende los años entre los 18 y los 20. Ahora, como segundo concepto tenemos el ciberacoso o ciberbullying, que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos lo define como una nueva modalidad de acoso escolar que es no personal o directo y cuyo origen está relacionado con el desarrollo de las TICs, así como el Internet y el teléfono móvil, porque son sus instrumentos principales de soporte. Además de esto, es un fenómeno que se trata de una forma de acoso indirecto y anónimo. El ciberbullying cuenta como una nueva extensión del bullying o acoso escolar, como se dijo anteriormente, y tiene como objetivo tomar a una persona por víctima para ejercer violencia contra él, solo que se hace a través de medios electrónicos. Esto se relaciona a su vez con el matonismo y el aprovechamiento del débil, y existen muchísimos términos coloquiales. Sin embargo, es algo que aún se da en la actualidad y ahora en pandemia se ha magnificado. Como fenómeno, el ciberacoso en realidad se puede dar en varias plataformas o en varios ambientes, así como escuelas, colegios, universidades, ¿verdad? En entornos laborales inclusive, y no se puede dejar por fuera el entorno familiar. Sin embargo, el ciberbullying como concepto hace especial énfasis a aquellas agresiones o acosos que se dan pero entre personas menores de edad y que pertenecen a una misma institución o estén bajo un modelo educativo. Entonces, dentro de este concepto también podemos encontrar que la persona víctima se le llama cibervíctima y la persona que ejerce la violencia se le pasa a decir ciberbully. Es un problema que afecta directamente a la población de la niñez y adolescencia, y ellos se encuentran como los grupos más vulnerables ante esta situación. Se puede dar también debido a la creciente migración hacia plataformas virtuales y la negligencia por parte de los padres o encargados de familia. Ahora bien, como tercer concepto, tenemos las tecnologías de la información, que abreviados se llaman TICs, y estas son tecnologías que se necesitan para gestión y transformación de la información. Ellas pueden crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esta información dependiendo del tipo que sea. También ellas tienen un componente social muy importante, ya que son herramientas que no se pueden concebir como neutras, positivas o negativas, sino meramente lo que el usuario haga de ellas. Entonces, igualmente, si no se les da ningún uso, esto puede favorecer desigualdades sociales, por lo que es preferible asumirlas con responsabilidad, siempre en pro del desarrollo integral de las comunidades y su acceso equitativo. Luego, como cuarto concepto, tenemos las redes sociales, que esas surgen a partir del auge de las TICs, ¿verdad? Que anteriormente se explicaron, y ellas se caracterizan por formar parte de la web 2.0,
que incluye no solo ya registro y reproducción de datos, sino la posibilidad de generar interacción entre usuarios. Entonces se comienzan a dar nuevas formas de socialización. Y bueno, las redes se definen como formas de interacción social, como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Es un sistema abierto y en construcción permanente porque involucra conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y se pueden organizar para potenciar sus recursos. Además, las actividades grupales o bien conjuntos de personas pueden ser catalogadas a su vez como redes. Ahora bien, reforzando lo anterior, también se enfatiza que en las redes se comparten muchos datos personales. Se pueden postear intereses, gustos, fotos, videos y etcétera. Y se expone una parte importante de nosotros y todo aquello que implica generar un perfil, como conocemos popularmente. Hay 4 empleos generales que incitan al uso de redes sociales, ¿verdad? Que la primera es la nueva creación de amistades, la segunda es el entretenimiento, tercero, gestión interna de organizaciones empresariales y por último tenemos el ocio. Ahora bien, el sexting consiste en el otro concepto que vamos a ver es el sexting y se puede concebir como el envío de imágenes o videos de tipo sexual producidos por el propio remitente, principalmente a través del teléfono móvil o por otros dispositivos tecnológicos. El término en realidad es un anglicismo y proviene de unir la palabra sex y texting, y que es envío de mensajes, ¿verdad? Entonces la traducción al español en realidad sería sexteo. Esto es una actividad que se ejerce de forma voluntaria, es decir, con consentimiento previo. Sin embargo, cuando la persona que pide imágenes o contenido es una persona adulta y el contenido se lo pide a una persona menor de edad, entonces estamos hablando de un fenómeno llamado grooming, pero eso se va a explicar a continuación. El grooming, que es el último concepto, se define como el ciberacoso ejercido de forma deliberada por un adulto para establecer una relación de ventaja sobre la persona menor de edad. Se puede dar entre personas menores de edad en realidad, pero normalmente con una diferencia de edad donde el mayor suele ser el acosador. Ahora bien, el objetivo del grooming es conseguir la confianza de la persona menor y así obtener imágenes, videos o cosas derivadas que sean de contenido sexual, y en casos extremos inclusive puede llegar a quedar con la persona menor de edad, pero en persona. Entonces esto puede también incluir delitos de corrupción, prostitución y abusos sexuales de la persona menor de edad. El grooming, por cierto, está muy relacionado con la pederastía por los componentes que se explicaron anteriormente. Con respecto al marco normativo e institucional del ciberacoso, al menos aquí en el país, se concibe el ciberbullying, ¿verdad?, como un fenómeno que engloba diversas áreas, que va desde lo escolar, familiar y psicológico. Entonces es importante señalar que dentro de este marco, los principales entes que se encargan de mediar y regularlo, o sea, en sentido de ser las instancias que se contactan para una intervención interinstitucional, son el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Educación y el Organismo de Investigación Judicial. Acá es muy importante mencionar que a nivel de entornos escolares, los principales actores, por así decirlo, son el MEP, ¿verdad? Y el PANI por estar por estar tratando con personas menores de edad. Sin embargo, también existe la posibilidad de hacer esas denuncias ante el OIJ, porque ahora se está dando más, se han elevado los casos de ciberacoso de personas adultas hacia personas menores de edad, ¿verdad? No necesariamente entre menores dentro de una misma institución. Entonces, para esos casos hay una parte del Código Penal del país que en materia de delitos informáticos puede nombrar hasta 3, que son la suplantación de identidad, está la violación de correspondencia o comunicaciones y también la violación de datos personales. Entonces, como mencioné anteriormente, podemos en el entorno desde los menores de edad encontramos el PANI, el MEP y el OIJ, y estos 3 en realidad lo que se encargan, sobre todo el PANI y el MEP se encargan de dar
de investigar, prevenir y dar seguimiento a los casos que son denunciados o identificados en alguno de los centros. Ok, como parte de los antecedentes tenemos la primera, que un estudio que trata acerca del ciberbullying y su conceptualización, que es un poco lo que les he estado hablando anteriormente en la presentación, que cuando ya se trata de personas menores de edad en plataformas virtuales, si ocurre con adultos, pues no es considerado de la misma forma, sino ya esto sería un tipo de violencia. Y la denuncia se debe hacer en las instancias necesarias, ¿verdad? Ahora, el segundo es un estudio que se realizó, que en el artículo se menciona que ahora muchos niños y personas adolescentes poseen acceso a un dispositivo móvil con cámara y conexión a internet, ¿verdad? Entonces existe un despertar del deseo sexual y una parcial inmadurez característica de esta etapa que genera riesgos a personas menores de edad. Esto es referente al tema del sexting, que también puede ser una arista al ciberacoso, pues abre nuevas posibilidades, ¿verdad?, para violentar a una persona a través de extorsión por imágenes, videos y demás elementos que sean de contenido sexual y que se hayan mandado con consentimiento. El tercero, que es Iranzo, ¿verdad?, 2017, nos habla acerca de la frecuencia de cada tipo de acoso, que describe que las agresiones más frecuentemente recibidas por cibervíctimas se pueden resumir en 3 categorías que se identifican como la denigración, la exclusión social y el hostigamiento. Como parte de los antecedentes nacionales podemos encontrar el estudio de Kenneth en el año 2018, en donde se habla que Costa Rica es el segundo país de América Latina donde más bullying escolar se da. Existe un 11% de escolares que dice haberlo sufrido y algunos datos arrojados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ayudan a respaldarlo. Por otro lado, tenemos que según el Colegio de Profesionales de Psicología Costa Rica en el año 2020, el bullying se conceptualiza como la máxima expresión de violencia y acoso que se desarrolla entre pares en el entorno educativo de forma repetitiva, premeditada y con intencionalidad. Es decir, si estas 3 premisas no se cumplen, no sería catalogado bullying. Algo que se señala en este estudio, en el segundo, es la importancia, digamos, de concebir el ciberbullying como una nueva forma, ¿verdad?, de este tipo de matonismo, ya que aunque no haya una exposición física o un encuentro físico, todo eso se traslada a las plataformas digitales y pueden llegar a ser muy perjudiciales para la integridad de las personas menores de edad. Ahora, con los informes institucionales se colocaron 3. El primero fue realizado por el PANI, en donde dicen que se atendieron 2.756 consultas por correo electrónico, 3.501 en la línea 1147, ¿verdad?, en la línea telefónica, y 1.070 de los casos se atendieron a través de mensajería privada en la página de Facebook de ellos, que se llama PANI Costa Rica. Además de eso, se han detectado numerosas páginas que denigran a personas menores de edad y que sumándole a esto se presentaron 63 denuncias al Ministerio Público por distintas situaciones violatorias de derechos de las personas menores de edad. Luego, en el segundo caso tenemos un informe en donde dice que se calcula que el número de imágenes de abusos a niños en internet aumentó en un 1.500% desde el año 1997 hasta el 2006 y que la tendencia, ¿verdad?, se mantiene. Luego, de tercero, tenemos que para Latinoamérica, un informe de la UNICEF sobre la violencia escolar en América Latina y el Caribe sugiere que entre 50 y 70% de los estudiantes han estado involucrados en algún tipo de agresión entre pares, ¿verdad? Luego, en los informes internacionales se colocaron igualmente 3. Y bueno, el primero es la UNICEF, que hizo un estudio en donde advierten de que hoy los peligros que genera la violencia en línea
el ciberacoso y el acoso digital alcanza hasta un 70,6% en jóvenes de 15 a 24 años y que están conectados alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Luego, en otra noticia se dice que para Latinoamérica, un informe de la UNICEF misma sobre la violencia escolar en América Latina sugiere que entre 50 y 70% de los estudiantes han estado involucrados en un tipo de agresión entre iguales. Y de tercero tenemos que en general los estudios a nivel mundial indican que 1 de cada 3 niños está involucrado en alguna forma de bullying y 1 de cada 5 en ciberbullying, ¿verdad? Entonces vemos cómo este segundo fenómeno va agarrando fuerza. Con las noticias a nivel nacional acerca de ciberacoso destacan 2 periódicos, siendo el primero La Nación, en donde se explica que los colegiales o las personas que cursan 7º, 8º y 9º grado son más propensos a sufrir acoso cibernético, probablemente por no tener las herramientas suficientes para manejar estos tipos de abuso. También en un estudio realizado por el Centro de Investigación de la U Nacional se destaca que un 23,7% de los estudiantes de estos grados han sido acosados al menos alguna vez. También se reporta de que la gran parte de esas personas que han sido acosados a través del ciberbullying no han querido regresar a su centro educativo. Por otro lado, Costa Rica hoy saca una nota en donde se dice que se dispara la cifra de denuncias por seducir a menores en línea, que en realidad este fenómeno se llama grooming, como se habló anteriormente, y se explica que en lo que va del 2018 se han registrado 53 denuncias por seducción de menores de edad por medios electrónicos. Y bueno, rescatar de que en Costa Rica esta práctica es delito desde el 2013 y es sancionada hasta con 4 años de cárcel. En la jurisprudencia nacional tenemos como primera ley la ley número 9404, en donde esta es la ley para la prevención y el establecimiento de medidas correctivas y formativas frente al acoso escolar o el bullying, ¿verdad? Al ser el ciberacoso una extensión del bullying, entonces ella se coloca aquí dentro. Sin embargo, existen planes de ley en donde se enfatiza más en los delitos cibernéticos porque ha habido un aumento también en la pornografía infantil y la denigración de personas menores de edad a través de las redes. Esta normativa aplica para centros de enseñanza públicos y privados y establece que las medidas correctivas y formativas que se establezcan ante un caso de acoso escolar deben ser en primer término aplicadas desde una perspectiva psicoeducativa, es decir, desde un abordaje integral, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el número 18.230 de ley, que es para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia frente a la violencia. En este mismo se establecen sanciones ante el acoso entre menores, pero esas sanciones no son penas privativas de libertad. Referente a los servicios que brindan las instituciones del Estado y la sociedad civil, se colocaron 3 instituciones que son las principales, ¿verdad?, en el abordaje de los casos de ciberacoso, y siendo el primero el PANI, que el PANI en realidad se encarga de las denuncias, ¿verdad?, colocadas o los casos identificados de bullying o violencia a menores, y pone a su disposición a las familias y las personas menores de edad una línea gratuita que consta del 1147. También proveen un número de WhatsApp. En las redes sociales tiene mensajería privada, y también en la página principal de ellos, que es pani.gov.Costa Rica, se permiten hacer consultas y acompañamiento profesional. También se provee el enlace con el número del 911 en caso de ya denuncias formales. Por otro lado, tenemos el MEP, que en realidad el MEP da varios servicios, pero uno que es importante mencionar es el protocolo de actuación en situaciones de bullying, ¿verdad? Que esto responde a una revisión que se hizo en el 2012 y es una versión revisada, contextualizada y medida pedagógicamente para brindar pautas y una ruta de los procedimientos inmediatos para intervenir en una situación, ¿verdad?, de bullying que ocurra tanto dentro como fuera del centro educativo. Eso también manifiesta sus consecuencias en la dinámica institucional y en el entorno.
En realidad se dan 8 pasos en la ruta del protocolo en situaciones de identificación o conciencia de bullying, ¿verdad? El paso 1 trata de, bueno, voy a resumirlo rápidamente. El paso 1 trata de la detección de la situación de bullying. El paso 2 se hace una comunicación a la dirección. El tercer paso es la atención de la situación, ¿verdad?, identificada. El paso 4 es la comunicación con las familias. El 5 es la entrevista con todas las partes, en la cual en este paso se recomienda que se entreviste a cada persona o cada familia por separado, ¿verdad?, para evitar inconvenientes. Y el paso 6, incluye definir medidas a seguir con las diferentes partes. El séptimo da seguimiento a la implementación, ¿verdad?, que se haya dado. Y el último paso habla de medidas, acciones para restaurar la convivencia entre todas las partes. Y bueno, acá tenemos también por último una campaña que el MEP hizo en conjunto con la Dirección Estudiantil y con el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica. Esta campaña se llama Alto al Ciberbullying, y lo que se intenta es una concientización y una sensibilización sobre las distintas situaciones de violencia que se pueden presentar, y por medio de especificando en los medios digitales, ¿verdad? También se habla, una de las directoras, Gabriela Valverde Murillo, explica que es importante dejar claro que a pesar de estar en la modalidad de educación a distancia, desde el MEP se mantiene la obligación de seguir atendiendo las diferentes situaciones de violencia. Denunciemos, actuemos y apliquemos los protocolos. Se necesita que los centros educativos y el hogar sean espacios seguros donde la población estudiantil y sus familias se conviertan en agentes de cambio y puedan decir alto. Esta campaña también lo que intenta es poder romper como con el silencio, que muchas veces es lo que sostiene o mantiene esta situación de bullying, y poder atender el caso con la mayor brevedad para que no se llegue como a agravar. Para ir finalizando esta investigación monográfica, quisiera compartirles alguna información adicional acerca del suicidio y su relación con el ciberacoso. Se dice que se ha podido mostrar en diversos estudios que el ciberacoso tiene una asociación más fuerte con la ideación suicida que el matoneo tradicional. También que existen algunos factores de riesgo que se mencionan como aquellos factores principales y se describen a continuación. La primera son las experiencias anteriores o actuales del bullying tradicional. Como segundo lugar, que hayan 3 horas diarias o más de uso de internet. Después, el uso de mensajería instantánea, dificultades relacionales, también trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También se habla del trastorno de conducta, bajo rendimiento académico, y la última dice que publicación de información personal utilizando una cámara web. Algo aquí también que es interesante mencionar es que existen también estudios que apuntan hacia los victimarios, la relación que tiene la falta de control de impulsos, ¿verdad? Como un rasgo de personalidad importante en estas personas que ejercen violencia, ¿verdad? Y aquí específicamente en violencia cibernética. También hubo un caso que fue muy famoso, no lo van a ver aquí en la presentación, sin embargo los invito a que lo busquen. Fue el caso de Amanda Todd. Eso fue un caso en Canadá de una estudiante, ¿verdad?, de 15 años que termina suicidándose a raíz de un proceso de ciberacoso de 3 años. Entonces podemos ver que eso es un fenómeno muy grave que cada vez va más de alza, y ahora con la pandemia se magnifica, porque los menores de edad, o al menos los niños, pasan muchísimo más tiempo frente a las pantallas, sin supervisión parental y con una mezcla de factores que los pone en especial riesgo. Muchas gracias por su atención en esta presentación del ciberacoso y espero que tengan un muy buen día.